El anuncio que hizo el presidente de las 11 medidas, que son estratégicas, tienen la misma naturaleza, la misma magnitud, el mismo nivel estratégico de lo que hizo con la pandemia. O sea, aquí está la constatación clara de cómo funciona el estilo, la cabeza, la mente del presidente Nayib Bukele. Esto nos dice el perfil del presidente que tenemos, por qué es el presidente mejor evaluado del mundo, mejor evaluado en la historia salvadoreña. Porque es que muchos no tenemos absolutamente ninguna duda, sin fisuras, el apoyo al presidente Bukele por cosas como esta. Exactamente lo que hizo en la gestión de la pandemia, adelantándose a todos, a todas las potencias, a todos los países del mundo. Empezó no a hacer una medida y otra, sino de entrada con un plan articulado. Antes de que la OMS dictara de que eso era una pandemia, el presidente Bukele ya estaba reuniendo a su gabinete ampliado de salud para enfrentar el problema del COVID, antes de que fuera declarado pandemia por la OMS. Antes de que la OMS dijera que había que poner en cuarentenas y lo de los vuelos internacionales y tal, el presidente tomó de manera adelantada las decisiones de cerrar el aeropuerto, bueno, todo lo que pasó y que todos sabemos ya lo que hizo en la pandemia. Él se iba adelantando y fue prediciendo los escenarios y lo decía públicamente. Los focos van a ser Estados Unidos, algunos países de Sudamérica, Brasil, y fue viendo muy claramente el desarrollo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y respondió de manera articulada a un análisis, a una lectura. Fue tomando decisiones por las que fue sumamente criticado, pero no se le dobló la mano, con una convicción que nunca cambió. El presidente dijo, en este momento la economía pasa a segundo plano. Mi objetivo es proteger la salud de los salvadoreños, la vida y la salud de los salvadoreños. Nadie lo sacó de ese guión. Tenía toda la institucionalidad en contra, le quitaron todas las potestades. Y él dijo, la prioridad es la vida y la salud de los salvadoreños. Le quisieron dar golpe de Estado, gritaban que había que deponer a Bukele, todo eso, y no cambió ni un ápice. Y aplicó hasta donde pudo, punto por punto, su modelo de solución, que fue exitoso. Ahora ya lo sabemos, a todo lo pasado. Viene de repente una situación nueva. De la crisis de la pandemia se desprende una crisis de suministro a nivel global, a nivel planetario, a nivel mundial, una crisis de suministro y de inflación, ¿no? Y luego viene la crisis de la guerra esta entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN. Y eso descompone lo que ya estaba descompuesto. Es que venimos de la pandemia, es que venimos de la crisis de suministro, de la cadena de suministro y la crisis de la inflación, es decir, venimos de crisis en crisis y nos termina de desestabilizar una guerra donde unos ineptos jefes políticos que no están a la altura de la historia ni de sus pueblos, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, desconcertados absolutamente, incapaces de leer la realidad, toman medidas sin en absoluto tener en cuenta el efecto boomerang que esas medidas iban a tener. Hay que castigar a Rusia, toman como 5.000 medidas, restricciones sobre la economía rusa, sanciones, bloqueo, y las consecuencias están, el efecto boomerang se está empezando a sentir ahora. Ningún pueblo se preparó ni para la pandemia, en principio, ni se estaba preparando, ni se ha preparado para esta nueva crisis, la crisis económica, los efectos boomerang de esta crisis, que las está sintiendo en principio los adalides, los líderes de esas restricciones, Estados Unidos. Estaba leyendo que ya en zonas de California ha llegado hasta $8 el galón de gasolina, hasta $8.
Imagínate lo que eso es. Imagínate lo que eso es. Bueno, creo que no hay pueblo en el mundo mejor preparado para enfrentar los impactos. No quiere decir para solucionar la crisis económica, ¿cómo la vamos a solucionar nosotros? Sino para minimizar los impactos de la crisis económica. El Salvador, igual que pasó con la pandemia. El presidente Bukele se adelanta y no es que dice, ¿qué hubiera hecho si hubiera hecho algo? Pues partiendo de la hipótesis un poco fantasiosa de que cualquiera de los 4 presidentes de Arena, como Mauricio Funes y el Nuegado ¿cómo hubieran respondido? Es que todo el mundo está hablando de la gasolina. Bueno, entonces hagamos algo con la gasolina. Bajémosle el no sé qué, quitémosle el IVA. Esas son ocurrencias. El presidente Bukele, ¿qué hace? Ahí estaban diciendo que estaba enfermo, que ya estaba muerto, que no aparecía, que por qué no se pronunciaba, que qué estaba haciendo el presidente Bukele. Esto estaba haciendo, trabajando en todos los megaproyectos, en todas las nuevas medidas para atraer inversión y para el crecimiento económico, que todo eso no se para, todo eso sigue. Pero estaba trabajando además en la respuesta a la coyuntura, a la crisis. Y no se le ocurre al presidente hacer lo que decía la oposición. Es que eso es bien fácil. Que le quite el IVA, lo que no hicieron ellos. Que le quite el IVA a la gasolina, que le quite el IVA a la canasta básica. Que, bueno, eso es como decir que la naranja es anaranjada. El presidente lo que hace es ver todo el escenario. Todo el escenario. Yo puedo solucionar lo de la gasolina, pero ¿qué gano? Si voy a tener el problema de los alimentos, si voy a tener el problema por este lado, el problema por este lado, el problema por este otro lado. ¿Qué gano con quitarle a la gasolina si sigue la corrupción con el octanaje de la gasolina que entra, con el control de precios? Siempre sale quien acapara. Entonces, ¿qué hago si solo tenemos un suministrador de tal producto? Y entonces ve el problema como un proceso y renuncia a decir, bueno, lo que hubiera hecho el Nuegado, digamos, bájenle un poquito el precio de la gasolina, quítenle tal impuesto. No, es que esa no era la solución. La solución es integral. Esa es la mentalidad del ajedrecista. Y crea una solución de carácter estratégico. Con esto no soluciona, ni salimos de la pobreza, ni entramos al desarrollo, pero tampoco no podemos hablar de que estos son parches. No es la solución, es un paliativo ante un problema que no generamos nosotros, que es planetario. Pero estamos otra vez adelante, volvemos a hacer referencia. Ningún país en el mundo, creo, está más preparado en este momento que El Salvador para enfrentar los impactos de la crisis que sigue, que continúa, porque en el poder están unos políticos que no están a la altura de la historia, no son Churchill, y están cometiendo despropósitos, están disparándose en el pie en Europa, en Canadá y en Estados Unidos. Y el presidente dice, bueno, ante tanta irresponsabilidad, al menos nosotros tenemos que ser responsables. Y dice, bueno, vamos a hacer esto con la gasolina, pum, pum, pum. Pero vamos a hacer esto con... los aceites, las harinas. Los alimentos. Pero vamos a hacer con la vigilancia de los abusos. Y crea 11 medidas que si se miran articuladamente, hacen sinergia. Todas tienen que ver una con la otra. Y además hacen correspondencia con los megaproyectos, con las 52 medidas para atraer inversión, que ya se presentan 10, y de emergencia estas 10 medidas, aparte de cositas pequeñas que porque yo, por ejemplo, por una desviación mía, me fascinan los megaproyectos y dejo de focalizar a veces la importancia que tienen pequeñas cosas. Que el proceso de vacunación sigue ordenado, y la atención a lo que queda de la pandemia, sí. Bueno, que se siguen entregando computadoras,
Por ejemplo, pequeñas cosas, que el Chivo PET, que el programa Nacer con Cariño, que tiene importancia, yo no me había puesto a pensar en la enorme importancia que eso tiene. Legislaciones que se están dando en los últimos días en la Asamblea Legislativa, en las últimas sesiones, que no son las grandes cosas que tienen que ver con megaproyectos, pero que son tan importantes, y allá han estado los muchachos, se han empujando legislaciones que tienen que ver con la mujer, por ejemplo, con el tema de la justicia, con el tema de las violaciones, que tiene una importancia enorme, enorme. Entonces se avanza en lo pequeño, se avanza en lo grande, y en la coyuntura se responde con una enorme jugada de ajedrez, de esas que el presidente sabe hacer. Sabe hacer. Fíjate, José Luis, que yo esperaba que el presidente respondiera. Tengo unos amigos empresarios que me decían, Giovanni, aquí puede haber hasta una implosión, un levantamiento social, si el presidente Bukele no soluciona, porque la gasolina va a llegar a tal precio y el presidente está callado, no dice nada, la gente está desesperada, y cuando llegue a tal precio, y me estaban creando como un clima de zozobra, ¿no? Y yo me acuerdo que les dije a unos amigos, justamente empresarios, les dije, miren, el presidente Bukele va a salir con una solución que no tiene que ver solo con la gasolina, es lo más seguro, sino que va a ser holístico, va a ser integral. Y para hacer este tipo de cosas vale la pena esperar, no correr, no salir a la carrera. Insisto, y con esto cierro, José Luis, cuando el presidente Bukele se pone a la cabeza directamente, en el puesto de mando directo de un proyecto, de una tarea, de un desafío, la cosa camina.